El día. Carlos, creo que ya estamos con Gonzalo Cañete. Gonzalo, ¿nos escuchas? Sí, os escucho perfectamente. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Gonzalo Cañete es analista de mercado, radicado en Londres, y queremos hablar contigo, Gonzalo, sobre la propuesta de Boris Johnson para un Brexit más duro. ¿Qué te pareció la propuesta que hizo ayer? Bueno, creo que contando con que ahora ya tiene la mayoría conservadora en el Parlamento y contando con la propuesta de ley que hace para impedir que políticamente se puedan bloquear los nuevos acuerdos de la Unión Europea, en la práctica se traduce en que tiene las manos ahora desatadas para poder negociar con la Unión Europea entre burócratas y jefe de Estado. No hay que olvidar que el problema principal que tenía el Reino Unido es que negociaba un Brexit con burócratas de la Unión Europea que no respondían o no necesitaban sentir la presión de los votos en las urnas, mientras que los cargos políticos del Reino Unido sí sentían esa presión, puesto que se enfrentaban con posibles destituciones por parte de su propio partido o del Parlamento si esa negociación iba por los cauces que le tocaba. Convencer a todo el mundo o contentar a todo el Parlamento británico era muy complicado. Ahora parece ser que lo tendrán más sencillo a priori. Excelente, Carlos. Gonzalo, y cuéntanos, al principio el mercado se lo tomó bien, después un poco más con cautela. ¿Cuál es el ánimo, el termómetro de los inversionistas en lo que se viene con este Brexit? Porque yo me acuerdo que cuando hicimos nosotros hace ya más de un año el especial desde allá, yo en conversaciones con varios inversionistas, y lo que dijo en su minuto el presidente del Banco Central era que esto era el acabose, o sea, eran caídas en las propiedades del 30%, se disparaba la inflación, se trancaba la economía. Y ahora que estamos a puerta de esta nueva propuesta, ¿cuál es el termómetro? ¿Qué es lo que se espera que suceda en términos económicos para el Reino Unido? Bueno, lo primero que haría sería hacerle una pregunta. Cuando dice que este era el escenario que ellos planteaban en cuanto a subida de inflación, caída de la actividad económica y demás, ¿en qué lado de estos dos bandos caía esa presión? ¿En el lado europeo o en el lado británico? O sea, caía una fuerte presión en el lado británico, en la economía británica propiamente tal, de acuerdo a lo que decían todos los expertos, con una salida violenta, digamos. Ajá, eso es. Bueno, bien, pues en la práctica, los escenarios catastróficos que nos han anunciado desde que se votó ese referéndum por Brexit, esos escenarios catastróficos no se han producido y macroeconómicamente hablando, el riesgo económico parece estar golpeando bastante más, como ya en su momento dijimos aquí en radio, está golpeando bastante más al lado europeo que al lado británico. Es la Unión Europea la que afronta riesgos recesivos económicos. Son las exportaciones alemanas o el balance comercial alemán el que se está resintiendo. Es Alemania la que está rozando también la recesión económica con una tasa de crecimiento del 0,1% en el último trimestre y habiendo tocado una tasa de contracción del propio PIB de Alemania. Incluso hoy mismo publicaba en el informe económico del Instituto Económico Alemán, publicaba que muy probablemente cierre en el Q4, el trimestre de 2019, con tasa de crecimiento negativa. Por lo tanto, es la Unión Europea, en mi opinión, la que no se puede permitir ahora mismo que el Reino Unido abandone el barco, deje el club europeo y además con la amenaza que puso Boris Johnson sobre la mesa, que si la Unión Europea no negocia ese acuerdo, en un mal caso, en un hard Brexit, Reino Unido dejaría de pagar la factura. ¿Se puede permitir realmente la Unión Europea actualmente tal como está, con Christine Lagarde a los mandos del Banco Central pidiendo que se genere estímulo fiscal en Europa para que se preparen ante cualquier evento económico futuro recesivo en la economía global, que es lo que ha advertido la Comisión Europea? Gonzalo, ¿por qué pueden permitir realmente esta situación? Cuando dicen que no van a negociar con el Brexit, como han dicho durante meses, ¿realmente Merkel se puede permitir perder un socio comercial como es Reino Unido en un hard Brexit, cuando Reino Unido le ha generado más de 97 billones de dólares en 2018 de comercio a Alemania? Creo que hay bastante mentira en esas palabras cuando dicen que la Unión Europea no negociaría, porque realmente saben de sobra que lo necesitan, mientras que Reino Unido, la tasa de paro del Reino Unido apenas está próxima al 4%, y en el resto de Europa, en el continente, roza el 10% el paro, y en algunos países como España, con cifras de que se aproximan entre el 14 y el 17%, y en Italia no es tampoco mucho mejor. Por lo tanto, creo que la Unión Europea mantiene una postura bastante artificial y bastante de cara a la galería en los medios de comunicación. Gonzalo, me sorprenden dos cosas. Primero, lo que estás comentando, que comparto contigo que ha sufrido más el continente que UK, pero uno pensaría que cuando se rompe un acuerdo, el que más debería perder es el más débil, y el más pequeño en este caso es UK, a pesar de que no es pequeño, pero es más pequeño que el bloque de la Unión Europea. Lo segundo, mencionaste que UK no pagaría las facturas a Europa, no entendí por qué.
Sí, Boris Johnson dijo que si no había nada que negociar, si realmente no había nada que negociar, en un mal caso, en un hard Brexit, incluso Reino Unido podía llegar a negarse a pagar la factura a la Unión Europea. Esa factura de desadhesión que alcanza más de 40.000 millones de euros y que Reino Unido dejaría de pagar si no existe ningún tipo de acuerdo que convenza a ambas partes. Por eso me parece que es una mentira la que lanza la Unión Europea cuando dice que no van a negociar nada. Veremos cómo negocian, realmente están obligados a ello, porque económicamente hablando, ahora mismo la Unión Europea, hay que pensar que es una Unión Europea que durante los últimos años de crisis se ha enfrentado a crisis económicas, se enfrentó a una estabilidad bastante complicada en el euro, se enfrentó a la crisis de la deuda, de las primas de riesgo de los países europeos, cuando Italia y España rozaban la quiebra técnica, habiendo pasado primero por Grecia, por Irlanda, por Portugal, y en ese contexto, ahora mismo a lo que se enfrenta también Europa es un auge en el populismo, que empuja que en Alemania Merkel haya perdido fuerza política, en Francia tenga constantes protestas y desaprobación por parte del gobierno de Macron, que representan los pilares de la Unión Europea, Merkel y Macron. Si estos dos personajes pierden poder político y peso político en las urnas, y es lo que parece estar ocurriendo durante los últimos 2 años, significa que realmente la Unión Europea no se encuentra en una situación muy cómoda para hacer esto. Incluso le diría más, si Reino Unido no paga esas facturas, si Boris Johnson llevase al extremo esta negociación y se niegan a pagar la factura, la Unión Europea, que hoy en día está pidiendo estímulos fiscales por parte del presidente de su Banco Central, significa bajar impuestos y estimular la economía. Si Boris Johnson no paga esta factura, ¿qué tendrá que hacer la Unión Europea? Subir impuestos, recortar gasto público en una economía que está ya de por sí deprimida y que se está pidiendo que se le genere estímulo. Por eso creo que realmente esto es un poco... estas son las verdades, las realidades que tiene ahora mismo la economía global. Sin olvidar que el propio Donald Trump anunció que de producirse un Brexit tal como estaba acordado por ese referéndum, Donald Trump haría un acuerdo comercial con Reino Unido histórico. Mientras que si no se producía el Brexit, si seguíamos en una especie de acuerdo con la Unión Europea, entonces Donald Trump negociaría con la Unión Europea un acuerdo comercial con Europa. Por lo tanto, aquí está claro que a lo mejor ese Brexit también trae ciertas ventajas al Reino Unido frente al resto de la Unión Europea, si se produce, claro. Sí, Gonzalo, el HSBC sacó un informe que lo lidera su estratega bursátil Edward Stanford, donde básicamente dice que el Reino Unido puede volver a ser un lugar de interés para los inversores internacionales, hace algunas recomendaciones de compañías como IAG, Ryanair, EasyJet, etcétera, entre otras, y básicamente sostiene que el FTSE 250 podría apreciarse un 17% para volver a la valoración previa al referéndum del Brexit. ¿Tú compartes esa visión o no? Bueno, comparto realmente la visión técnica que me está diciendo los mercados y principalmente lo que sigo es una visión global macroeconómica de los mercados en lo que se refiere. La renta variable en Reino Unido, la Bolsa de Londres, va a responder a lo que haga la libra. Y la libra durante los últimos 3 años ha estado en mínimos de 30 años contra el euro o contra el dólar. Y casualmente, desde los últimos mes y medio aproximadamente, último mes, la libra ha subido dramáticamente contra el euro. Es decir, hay un fortalecimiento claro de la divisa con respecto al euro o al dólar. ¿Qué significa eso? Solo significa una cosa, los flujos de capitales de inversores extranjeros están entrando en Reino Unido aprovechando la debilidad de la libra. Por lo tanto, la rebaja que hemos tenido durante los últimos 3 años de una libra barata significaba que las inversiones en Reino Unido costaban menos que lo que costaban en Europa o en Estados Unidos. Y el hecho de que la libra esté subiendo durante un último mes fuertemente contra el euro, ese euro-libra que ha llegado a 0,83, mínimos que no veíamos en 3 años, significa que hay alguien o hay un grupo de inversores, entidades, fondos de inversión, bancos que están apostando ahora por la libra contra el euro. Oye, y mi última pregunta, ya más a nivel europeo, el Banco Central Europeo todavía ve margen para bajar más los tipos de interés, está hablando del menos 1%, esto obviamente va a afectar a la rentabilidad de la banca. ¿Tú crees que eso va en esa dirección, o sea que vamos a ver tasas aún más negativas? Lamentablemente sí, fíjense que esto incluso apuntala todo lo que hemos estado comentando hasta el momento. Si realmente el lado débil es Reino Unido y no la Unión Europea, ¿por qué la Unión Europea tiene que seguir recurriendo a cobrar por prestar su dinero los inversores en Europa? La tasa de interés negativa es una anormalidad que no se había producido nunca en los libros de economía, no se contemplaba que pudiera existir en un caso real una tasa de interés negativa, donde al ahorrador se le cobre por dejar el dinero depositado. Eso está ocurriendo en Europa. ¿Y por qué está ocurriendo en Europa? Porque en Europa no está existiendo actividad de inversión ni actividad económica.
Los bancos prefieren tener su capital depositado antes que prestarlo en crédito a la economía privada, a las empresas o a los negocios. Es por eso por lo que no se reactiva la economía europea, es por eso por lo que las tasas de paro en Europa apenas están respondiendo y es por eso por lo que Christine Lagarde está pidiendo que, aparte de las políticas monetarias de generar un euro regalado, barato, a coste cero en los mercados interbancarios, además de eso, tengan que bajar los impuestos para ver si de algún modo u otro consiguen resucitar la economía europea. De acuerdo. Oye, Gonzalo, y otra, perdón, vuelvo a Inglaterra, se me quedó una pregunta en el tintero. Escocia pidió a Londres un segundo referéndum para ver si quieren estar en el Reino Unido o no. ¿Eso va a volar o no? Es otra gran mentira, en mi opinión, y lamento ser tan sincero. Escocia, más del 60% del comercio que vende Escocia al resto del mundo, más del 60% de su comercio lo tiene con Reino Unido. El segundo en esa lista sería Estados Unidos y ya después la Unión Europea en torno a un 15%. Escocia realmente a lo que aspira es que si hubiese un Brexit duro y Reino Unido renunciase a los derechos de pesca que tiene con la Unión Europea, los adquiriría Escocia. Pero es una paradoja y una contradicción. Si Reino Unido deja a la Unión Europea, ¿por qué va a renunciar a sus derechos de pesca? Y si Reino Unido deja a la Unión Europea y Escocia se desintegra de Reino Unido y se agrega a la Unión Europea como país miembro de la Unión Europea, ¿por qué razón Reino Unido cede sus derechos de pesca y además se los cede a favor de Escocia, que se acaba de ir de Reino Unido? Es una contradicción, por lo tanto el comercio de Escocia depende extremadamente de Reino Unido, porque es más del 60% de lo que vende a territorio de Reino Unido. El segundo país al que más vende es Estados Unidos. Si además hay un Brexit que rompe definitivamente con la Unión Europea, Reino Unido haría un acuerdo comercial con Estados Unidos y Escocia tendría las dos cosas que quiere. Su principal socio todavía en un mercado común, que es Reino Unido, y su segundo principal socio anunció un acuerdo de libre comercio con Reino Unido. Por lo tanto, ganaría bastante negocio en esta relación. Y, por lo tanto, si se va con la Unión Europea, jamás adquirirá los derechos de pesca que quiere Reino Unido, porque Reino Unido evidentemente no los cederá. Ok. Estoy por mi parte, Pato. Sí, también. Bueno, noticia en desarrollo, el Brexit duro anunciado ayer por Boris Johnson, en la voz de Gonzalo Cañete, que es analista de mercado que está radicado en Londres. Muchas gracias, Gonzalo, como siempre, súper claro y súper interesante. Un placer a ustedes.